Hola a todo el mundo y una grandísima bienvenida a esta guía literaria. Hoy vamos a diseccionar una de las creaciones más fascinantes de la humanidad, la novela. Hay que pensar en ella no solo como un montón de páginas encuadernadas, sino como el motor definitivo de creación de mundos. Es literalmente una máquina de empatía, un viaje en el tiempo y un espejo de nuestra propia realidad. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno para descubrir qué hace que este formato sea tan increíblemente poderoso. Para que no nos perdamos, nuestra hoja de ruta de hoy funcionará como un mapa anatómico. Veremos 1. ¿Qué es una novela? 2. Sus raíces históricas. 3. Novela frente a cuento. 4. Elementos y estructura. 5. Una exploración de los subgéneros. Y 6. La función de la novela. Vamos allá. Empezamos con la sección 1. ¿Qué es exactamente una novela? La raíz misma de la palabra ya nos da una pista gigante, y es fascinante. Si rastreamos sus orígenes, el término proviene del italiano novela, que significa noticia, historia o cuento breve. Pero ojo, porque también bebe del latín novus, que literalmente significa novedad. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque cuando obras tempranas, como el Decamerón de Giovanni Boccaccio, aparecieron en Europa, fueron consideradas absolutas novedades. Eran un formato súper fresco que rompía con todos los moldes establecidos. Entonces, ¿cómo la definimos hoy en día? Básicamente hablamos de una narración extensa escrita en prosa. Utiliza el lenguaje cotidiano para construir una historia de ficción, pero con un requisito absolutamente indispensable. Tiene que presentar un mundo verosímil. Quien la lee tiene que creérsela por completo. Lo más brillante de esta gran extensión es que convierte a la novela en un formato híbrido capaz de absorber y contener dentro de sus páginas otras formas literarias. Es lo más normal del mundo estar leyendo y, de repente, encontrarse con cartas, poemas, diarios o incluso informes policiales perfectamente integrados en la trama. Pasemos a la sección 2. Raíces históricas. La novela no salió de la nada, claro. Aunque sus raíces son un poco difusas, heredó dos características innegables de la antigüedad. Por un lado, tomó el relato súper detallado y minucioso de la poesía ética. Y por otro, absorbió toda la vitalidad, los conflictos y los contrastes del teatro y la dramática. Sin embargo, su consolidación real, el momento en el que da el gran salto, ocurre en el siglo XIV. Y esto no es casualidad en absoluto. Su evolución va de la mano con el surgimiento de la burguesía. A medida que las ciudades crecían y los puertos europeos se llenaban de vida y comercio, surgió un nuevo estilo de vida burgués que simplemente necesitaba ser contado, apoyado o incluso criticado. Y esto nos lleva a un punto clave, cómo las novelas tempranas interactuaron con esos cambios sociales. Aquí no podemos dejar de mencionar a la estrella indiscutible, Don Quijote de la Mancha, la obra maestra de Miguel de Cervantes. Es el ejemplo histórico cumbre. Esta historia nos permite observar de manera totalmente imparcial cómo los textos de la época reflejaban esos desplazamientos de la sociedad. A través de la sátira y la parodia de los libros de caballerías se exponían los brutales choques entre los viejos ideales y ese nuevo mundo pragmático enfocado en la riqueza y el progreso. Avanzamos a la sección 3. Novela frente a cuento. A simple vista parecen primos hermanos, ¿cierto? Ambos cuentan historias. Pero la escala lo cambia absolutamente todo. En el cuento tenemos una narrativa muy directa, súper enfocada, con muy pocos personajes y un solo conflicto principal. Va directo al grano. La novela, en cambio, es kilométrica por naturaleza. Y esta extensión permite hacer auténtica magia, tejer múltiples tramas, dividirlas en capítulos y desarrollar a muchísimos personajes con un nivel de detalle físico y psicológico profundísimos. En una novela podemos conocer todo el pasado de un personaje secundario o seguir 3 historias en paralelo en distintas ciudades. Eso, en el formato de un cuento, es sencillamente imposible. Sección 4. Elementos y estructura. Todo este inmenso universo literario necesita unos pilares sólidos para sostenerse. Primero, la historia y el argumento, que es lo que nos engancha. Luego está el conflicto, esa chispa esencial, normalmente un choque entre protagonista y antagonista que mueve toda la maquinaria. También tenemos a los personajes y el ambiente, el tiempo y lugar exactos de la acción. Pero pongamos el foco en el drama y los diálogos. Estos son el verdadero combustible del motor narrativo. A través del diálogo es como descubrimos la personalidad y la moral de cada figura, sin que el narrador tenga que dárnoslo todo masticado. En cuanto al esqueleto del texto, la estructura clásica sigue un arco cronológico que todos conocemos de sobra. Tenemos el inicio, donde se plantea el terreno de juego, el nudo, donde las cosas se complican de verdad, el clímax, ese punto máximo de tensión de morderse las uñas, y el desenlace. Pero, y aquí viene lo genial de la novela moderna, a los grandes autores les fascina romper estas reglas, juegan con el tiempo, meten saltos temporales o empiezan la historia por el mismísimo final para luego ir hacia atrás, creando narraciones completamente desafiantes e inesperadas. Vamos con la sección 5. Explorando subgéneros.
Podemos pensar en los subgéneros como un auténtico multiverso. Si miramos la categoría de realidad y sociedad, tenemos novelas realistas, históricas y la maravillosa novela costumbrista, que presta una atención fascinante a detalles superlocales, como qué comían la gente o cómo se vestía en una región específica. En el terreno de la imaginación reinan la ciencia ficción y la fantasía. Si buscamos misterio y acción, ahí están los relatos policíacos o de caballerías. Y en emoción y humor hay de todo, desde la novela romántica hasta la genial novela picaresca, famosa por esos protagonistas cínicos y de moral dudosa que sirven como vehículo perfecto para criticar a la sociedad. Para anclar toda esta teoría a la práctica y que no se nos olvide, pensemos en títulos que forman parte del imaginario de todos. La Isla del Tesoro nos tira de cabeza la novela de aventuras, pura adrenalina y peligro. 100 años de soledad es el pilar maestro donde la realidad y la imaginación se funden de forma magistral. Y Harry Potter y la Piedra Filosofal es el ejemplo perfecto de la novela fantástica moderna, creando espacios imaginarios con reglas propias. Ponerle nombre y apellido a estos géneros hace que sea facilísimo recordar la inmensa diversidad de este arte. Llegamos a la última parte. Sección 6. La función de la novela. Bueno, y después de todo esto, ¿para qué sirven realmente estos mundos textuales tan inmensos? Las novelas no existen en el vacío, tienen propósitos súper profundos. Principalmente sirven para entretener y emocionar, dejándonos vivir situaciones al límite desde la total seguridad del sofá. También son herramientas potentísimas para difundir ideas o moralizar a la sociedad. Pero sinceramente, las funciones más vitales son estas dos. Nos ayudan a comprender la condición humana al obligarnos a ponernos en la piel de otros y a la vez nos regalan un billete de ida para desconectar y escapar temporalmente de las presiones de nuestra propia realidad. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, dejemos sobre la mesa una pequeña bomba mental. Tras explorar desde las raíces hasta los detalles más psicológicos de la narrativa, imaginemos algo. Si la vida actual, con todo su caos, sus misterios y su tecnología, se escribiera hoy mismo como una novela, ¿qué subgénero sería exactamente? Y lo más importante, ¿qué conflictos internos, qué nudos sin resolver están esperando a ser descubiertos en sus páginas? Es una invitación a mirar la propia experiencia humana con gafas de novelista. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y que nunca falten mundos nuevos por leer.